Si uno mira un mapa de Sudamérica, hay algo que de inmediato salta a la vista. Justo ahí, atrapado entre los dos colosos que son Brasil y Argentina, hay un país pequeño que parece, bueno, casi vacío. Hablamos de Uruguay, una nación que es estable, próspera, pero que apenas supera los 3 millones de habitantes. ¿Cuál es el secreto detrás de este aparente vacío en el mapa? A ver, para que nos hagamos una idea de la escala, pongamos los números sobre la mesa. La diferencia es, sinceramente, abrumadora. Uruguay tiene unos 3.4 millones de personas. Argentina, su vecino, 46 millones. Y Brasil, bueno, Brasil juega en otra liga con 215 millones. Es una diferencia brutal. Así que la gran pregunta es esa. ¿Por qué? Y no es solo una curiosidad, es un verdadero misterio histórico, geográfico y hasta social. Y hoy lo vamos a descifrar juntos, pista por pista. Y para encontrar nuestra primera pista, tenemos que mirar al suelo, a la propia tierra. La geografía de Uruguay es muy particular, y como vamos a ver, fue al mismo tiempo su mayor bendición y su peor condena en términos de población. Miren, a diferencia de sus vecinos, Uruguay no tiene esos paisajes, digamos, dramáticos. No hay una cordillera de los Andes que lo atraviese, ni una selva amazónica impenetrable. ¿No? En esencia, es como una extensión de la pampa. Un mar de pasto, de colinas suaves, un terreno súper accesible, ideal para una cosa en concreto. Y aquí está la gran paradoja. Esa misma geografía que hizo a Uruguay increíblemente rico gracias a la ganadería, un negocio que, piénsenlo, necesita miles de hectáreas pero poquísimas personas para manejarlas, fue la misma que lo dejó totalmente expuesto, sin defensas naturales. Porque claro, si la tierra era una invitación a pasar, sus fronteras eran casi por completo de agua. Y en la era colonial, los ríos y el océano no eran barreras, eran autopistas. Eran las rutas perfectas para que las potencias europeas no vieran solo pasto para las vacas, sino un premio estratégico que no podían dejar pasar. Y esto nos lleva directo a la segunda pista. Esa geografía tan particular preparó el terreno, literalmente, para lo que vendría después, siglos y siglos de conflicto. Durante más de 150 años, este pedazo de tierra, que se conocía como la Banda Oriental, fue un campo de batalla constante. El control pasaba de portugueses a españoles, después a brasileños, a argentinos, era un tira y afloja sin fin. Y, lógicamente, con este panorama de guerra constante, ¿quién se iba a animar a mudarse para empezar una familia ahí? Era impensable. Hay una frase de la época que lo resume todo de una forma brutal. Así describían la fundación de Colonia del Sacramento por parte de Portugal. Estaba justo enfrente de Buenos Aires, el corazón del virreinato español. Fue una provocación directa que desató más de un ciclo de guerras. Y aquí viene el punto clave, Uruguay, al final, no nace de una guerra de independencia gloriosa como tantos otros países. Nace de un acuerdo geopolítico, una solución de escritorio negociada por Gran Bretaña para mantener separados a los dos gigantes que no dejaban de pelear, Argentina y Brasil. Se creó, literalmente, para ser un estado tapón. Así que tenemos un país que nace ya de por sí escasamente poblado, y esto nos lleva a la pieza final del rompecabezas, las enormes fuerzas demográficas que terminaron de sellar el destino de Uruguay en la era moderna. Pensemos en la gran migración europea. Millones de personas cruzando el Atlántico en busca de una nueva vida. ¿A dónde iban? Pues iban a donde estaban las oportunidades gigantescas, a las tierras infinitas de Argentina y a la increíble demanda de trabajadores en Brasil. Uruguay, en comparación, era como una tiendita de barrio al lado de dos centros comerciales enormes. Simplemente no podía competir por esa gente. Y el problema no era solo atraer gente de Europa, había otra fuerza mucho más poderosa y cercana, una especie de gravedad urbana que actuaba como un agujero negro demográfico. Esto es increíble. A solo un corto viaje en ferry de Uruguay está Buenos Aires. Y solo el área metropolitana de Buenos Aires tiene casi 5 veces la población de todo el país de Uruguay. Funcionó durante décadas como un imán.
atrayendo talento, mano de obra y oportunidades de toda la región, incluyendo, por supuesto, de Uruguay. Pero ojo, que esta fuerza de atracción no venía solo del sur. Si miramos hacia el norte, la historia es la misma. Porto Alegre, la gran ciudad brasileña más cercana, también tiene más habitantes que todo Uruguay. El país quedó literalmente atrapado entre dos imanes urbanos gigantes. Muy bien. Ahora sí, con todas las pistas sobre la mesa, podemos armar el rompecabezas completo y resolver el misterio. A ver, resumiendo, la receta para el vacío uruguayo tiene 3 ingredientes clave. Primero, una geografía ideal para las vacas, pero no para las multitudes. Segundo, una historia de conflicto que lo terminó convirtiendo en un estado tapón casi por diseño. Y tercero, la sombra inevitable de 2 vecinos gigantes que se llevaron casi todo el crecimiento migratorio y de talento. Entonces, frente a esta realidad que era imposible de cambiar, Uruguay tomó una decisión estratégica y muy inteligente en el siglo XX. Ya que no podía competir en cantidad de gente, decidió competir en calidad de vida. El país invirtió su riqueza en crear una de las sociedades más avanzadas de su tiempo. Creó una red de seguridad social robusta, una educación pública y gratuita de primer nivel. En fin, construyó un modelo que buscaba una sociedad estable, educada y con un alto estándar de vida. Un modelo que funcionó, pero que nunca estuvo diseñado para un crecimiento explosivo de la población. Y al final, la pequeña población de Uruguay deja de parecer un fracaso para convertirse en su rasgo más característico, en su esencia. En un mundo cada vez más saturado, quizás esta idea de ocupar menos espacio para habitarlo con más alma no es solo un accidente de la historia, sino una valiosa lección para el futuro.